Buen día, Dios me lo bendiga. En el día de hoy vamos a hablar sobre el decreto ejecutivo 363 del 4 de diciembre del año 2018. Este decreto no es más que la reglamentación de la ley 66 del 17 de octubre del año 2017. Si bien es cierto, en la comunidad, a todas aquellas personas que tienen una propiedad, están preocupadas por este decreto. Pero este decreto no es más que la reglamentación de una ley que se hizo hace más de un año. Pero ¿qué es una reglamentación? Lo explico como el qué, cómo, cuándo y dónde. Vamos a hablar observando artículo por artículo del mismo decreto en qué consiste este decreto ejecutivo para que cada contribuyente esté un poco más claro. El decreto ejecutivo 363 habla de dos aspectos: el patrimonio familiar tributario o la vivienda principal. Son dos enfoques que vamos a nosotros a explicar en esta primera cápsula. Si bien es cierto, es un tema bastante amplio, trataremos en dos cápsulas de explicar un poco esto. Entonces, resumiendo, el decreto 363 habla sobre el patrimonio familiar tributario o la vivienda principal. ¿Qué dice la nueva ley? La nueva ley que fue reglamentada por el decreto ejecutivo 363 habla de que toda persona que constituya el patrimonio familiar tributario no pagará impuesto de la vivienda de 0 a $120,000, y si la vivienda es nueva, hasta $300,000 los 3 primeros años. Vuelvo y repito, la novedad de esta ley habla de que toda persona que constituya el patrimonio familiar tributario, si la vivienda está entre 0, como lo dice la ley, hasta $120,000, no pagará impuesto de inmueble. Pero la ley dice también que si la vivienda es por primera vez, por los primeros 3 años, después que salga del registro público, hasta los $300,000 no pagará este impuesto. Y alguien dirá, ¿pero qué pasa después del año 3? Después del año 3 se retrotrae el monto a los $120,000 y se tendrá que tributar o pagar el impuesto en base a la tabla que nosotros explicaremos más adelante. Hay algo que a mí me llama la atención de este decreto 363, y es que el mismo decreto habla del código de la familia. En otra cápsula explicaremos los pros y los contras de este decreto ejecutivo que nos lleva al código de la familia, y daremos nuestro enfoque como abogados de la jurisdicción de familia. El artículo 471 del Código de la Familia define el patrimonio familiar, que deberá ser constituido por resolución judicial. Pero la reglamentación no habla de eso. Entonces ya ahí tenemos un problema de lo que dice el Código de la Familia y lo que dice la jurisdicción fiscal. Pero ese tema lo hablaremos en otra cápsula para no enredarnos un poco. Vamos a hablar un poco de lo que dice el mismo decreto reglamentario. Dice que podrán constituir el patrimonio tributario familiar los cónyuges, lo comprendido en el matrimonio civil, el matrimonio de hecho o la unión de hecho. Creo que este decreto, que es de la reglamentación, tiene que ahondar un poco más sobre esto, ya que un matrimonio de hecho, dice la normativa de familia, que es cuando una persona ha convivido
habitualmente con una persona, en singularidad y estabilidad. Pero dice que debe ser reconocido por una autoridad competente. Pero entonces es importante aclarar esto, porque si una persona dice que tiene un matrimonio de hecho, no es ella la que dirá si está en lo correcto, sino un juez cuando se inscriba dicha unión. Hablaremos también qué dice el mismo decreto sobre el patrimonio familiar, y es lo que tenemos que entender para no enredarnos. Dice: institución legal por la cual resultan afectados bienes en cantidad razonable destinado a la protección del hogar y al sostenimiento de la familia. El mismo decreto sigue haciendo alusión al Código de la Familia, que como ya mencioné, hablaremos otra cápsula que será el patrimonio familiar tributario versus el Código de la Familia, los pros y los contras. ¿Qué dice el decreto sobre el patrimonio familiar tributario? Dice que es el bien inmueble destinado al uso permanente por el patrimonio del mismo. Este decreto lo que habla es lo que usted va a registrar ante la Dirección General de Ingresos es la vivienda de uso personal. Y alguien dirá, pero es que yo tengo 3 casas. Yo tengo una casa en Panamá, tengo una casa en Coronado y tengo una casa de campo en Boquete. ¿Cuál yo debo registrar como patrimonio familiar tributario? La ley es bien clara y manifiesta al decir que es la vivienda de uso permanente. Entonces, esa es la que usted deberá registrar ante la Dirección General de Ingresos. Escuchaba en las noticias que la Dirección General de Ingresos está trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche. Las personas andan en corredera. Pero yo quiero informarle que entrando a la página de la Dirección General de Ingresos, usted puede inscribir su propiedad como patrimonio familiar tributario y adjuntar todos los requisitos que la ley manifiesta que se deben adjuntar. Algo bien interesante que yo soy contador público autorizado y abogado. Las personas preguntarán, pero ¿cómo yo sé si mi vivienda principal me fue aceptada o no como patrimonio familiar tributario? En derecho hay algo que se llama el silencio administrativo. La ley dice que si en 3 meses, supongamos, el 1 de enero, usted presentó su solicitud para el patrimonio familiar tributario y el 1 de abril, que ha transcurrido 3 meses, usted no ha recibido una respuesta de la Dirección General de Ingresos de que su solicitud ha sido aprobada, esa vivienda como patrimonio familiar tributario, la misma ley dice que el silencio administrativo será a favor suyo y se entenderá que se le aceptó dicha solicitud con todos los beneficios que explicaremos posteriormente. Hay algo que yo siempre como contador público autorizado he criticado de la Dirección General de Ingresos. ¿Y por qué lo critico? Porque los contadores que me escuchen, o los abogados, siempre economía y finanzas es como el dicho, la carreta adelante y los bueyes atrás. Porque esta ley tiene más de un año, porque se hizo el 17 de octubre del año 2017. Pero a escasos días para entrar en vigencia, porque dice que es a partir del 1 de enero del 2019, es que economía y finanzas anda en corredera. Es por eso que los contribuyentes están enredados de cómo será esto. Y digo todo esto de la carreta y los bueyes, porque lo que más ha asustado a los contribuyentes es que los bancos serán agentes retenedor del impuesto de inmueble.
pero no se ha reglamentado cómo los bancos, cooperativas, instituciones financieras harán ese cobro. La ley sí habla del agente de retención, pero no habla de cómo será el cobro que realizará el banco. Aquí hay una contraposición con el Código de Trabajo. ¿Y por qué con el Código de Trabajo? Porque dice que todo trabajador tendrá un tope máximo de descuento. Y si el cobro de esa vivienda me supera el límite permitido por ley, entonces ese trabajador tiene un problema. Hay algo importante para terminar esta primera cápsula sobre el agente de retención. Y hay que estar claro de que la vivienda del patrimonio familiar tributario, esa el contribuyente tendrá que pagarlo directamente con la Dirección General de Ingresos. Las otras propiedades que tengan algún tipo de gravamen o hipoteca, entonces los bancos, instituciones financieras o cooperativas tendrán la potestad de cobrar el impuesto de inmueble. Vuelvo y repito, esto no ha sido normado, no ha sido reglamentado cómo los bancos harán esto. Por ende tenemos que estar pendientes, ya que estamos a pocos días de iniciar un nuevo año y todavía algo muy preocupante, no sabemos cómo serán cobradas de nuestras hipotecas este impuesto de inmueble. Tampoco sabemos si el banco cobrará algún gasto adicional producto de ese trabajo que le ha asumido la Dirección General de Ingresos, porque será un trabajo adicional. Los bancos tendrán que estar pendientes del cobro y que todo contribuyente tenga los fondos suficientes para cobrar el impuesto correspondiente. Este impuesto se paga en los meses 4, 8 y 12. 4 abril, 8 agosto y 12 el mes de diciembre. Definitivamente que es un tema bastante álgido, es un tema bastante amplio, un poco confuso. Por eso que en la próxima cápsula continuaremos hablando sobre este decreto 363 relacionado al patrimonio familiar tributario o a la vivienda principal, que son dos cosas totalmente diferentes, y queremos explicar a todo oyente de nuestro canal de YouTube y de nuestras redes sociales la diferencia entre el patrimonio familiar tributario o la vivienda principal, ya que ambas pagan un impuesto totalmente diferente. Que Dios me los bendiga. Continúen con nuestras cápsulas informativas.